Listo. Este problema de acá va a ser un poco más rápido de resolver, entre comillas, porque pues, digamos que las ecuaciones no las voy a solucionar, nada más voy a llegar a ellas y voy a utilizar algún programa externo para solucionarlo. ¿Listo, muchachos? Aún así, digamos que pues sobre este dibujo voy a plantear el problema, ¿vale? Entonces, sí, en el punto, en el A, sí, en el A. Entonces, ¿yo qué voy a tener? Yo voy a tener acá, que acá voy a tener una corriente I1, sí. Luego acá voy a tener otra corriente que va a ser I2. Y acá voy a tener otra corriente que va a ser I3, ¿no? Mm, ¿Por qué no me deja? A ver. Y acá voy a tener otra corriente que va a ser I3, ¿no? ¿Listo? Y entonces, esta acá la voy a llamar I1. Esta acá la voy a llamar I2 y esta la voy a llamar I3, ¿no? Y entonces, A y B, de hecho, porque voy a hacer los dos puntos al mismo tiempo, ¿vale? Entonces, estas son las tres ecuaciones, entonces el nodo, sí, el nodo tendría la ecuación I1 igual a I2 más I3, ¿no? Eh, el nodo va a tener esa ecuación de ahí. Esto básicamente lo que me dice es todas las cargas que lleguen al nodo a través de la corriente I1 pueden coger o el camino de I2 o el camino de I3. Esta ecuación me da la conservación de la carga, ¿no? Y tendría dos mallas. Yo puedo definir las mallas como quiera, pero por ejemplo voy a definir mi malla así. Listo, voy a definir mi malla así, ¿no? Entonces, esta será una malla, ¿sí? Y esta será la otra malla, ¿no? Entonces, a ver un color que no haya utilizado, por ejemplo, naranjita. Sí, entonces, las ecuaciones de las mallas serían, sí, entonces, para la naranja, sí, note varias cosas, ¿no? Que al final, digamos, acá voy a tener de nuevo I1 viniendo hacia acá abajo e I2 hacia acá va a venir así, ¿no? Son dos cosas importantes. Sí, y entonces, por ejemplo, la malla naranja, recuerden, yo lo que tengo que ver es si la corriente, entonces, la suma de todos los voltajes tiene que ser igual a cero, ¿no? Sí, la suma de todos los voltajes tiene que ser igual a cero. Pero, mm, pues yo puedo comenzar a contar la malla como yo quiera. Recuerden, lo importante es que una vez iniciamos debemos de ser consistentes y utilizar, digamos, los mismos criterios para ambas mallas. Pero, por ejemplo, yo puedo comenzar mi malla contándola desde acá. Sí, y entonces yo lo que me doy cuenta es que sobre esta resistencia va a ir un I1 que va a ir en el sentido de la malla, es decir, en antihorario en este sentido, ¿no? Digamos acá I1 va en este sentido, ¿no? Y la malla cuando la esté contabilizando, cuando esté haciendo este conteo antihorario, pues sobre acá va a ir en el mismo sentido, ¿no? Entonces, como va en el mismo sentido, pues si la corriente va en el mismo sentido que la malla, que el conteo de la malla, entonces va con más, entonces sería I1 por 6. No voy a colocar las unidades, pero se entienden que son los coeficientes, son ohmios, ¿sí? O si son voltajes, solo digamos, se tiene que saber que las unidades de esta multiplicación tienen que ser voltios, ¿listo? Más la caída potencial en el siguiente componente, que sería esta fuente, pero en esta fuente estoy entrando por el polo negativo, entonces sería menos 25, ¿sí? Más. De nuevo, acá I1 va en el sentido de cómo estoy recorriendo la malla, ¿sí? Entonces, acá será 10 por I1, ¿no es cierto? Cuando venga por acá, la siguiente parte de la malla será esta parte de acá, y como estoy entrando por negativo, entonces menos 5, ¿sí? Y cuando venga este componente electrónico de acá,
pues vean que I3 de nuevo va en el sentido como estoy recorriendo la malla. ¿Cómo estoy recorriendo la malla? Así. ¿Y cómo va a ir a I3? Acá, en este sentido, ¿no? Entonces, más I3 por 12, ¿no es cierto? Listo, es decir, 0 igual a 16 y 1 menos 30 más 12 y 3. ¿Sí? Y la otra ecuación de la malla. ¿Y la otra ecuación cómo sería? ¿Sí? La otra ecuación sería la verde, donde tendría 0 igual a... entonces comenzamos a contabilizar la malla acá así, ¿no? Entonces comencemos, por ejemplo, con esta resistencia. Estoy contabilizando la malla en sentido antihorario. Entonces vea que acá I3 va en el sentido contrario al que estoy contando la malla. La malla lo estoy contando en sentido antihorario, es decir, acá va a ir de derecha a izquierda, pero la corriente I3 está yendo de izquierda a derecha. Entonces va a ir con menos esta caída potencial. Entonces 12 por I3. Acá estoy entrando por esta fuente ahora, pero estoy entrando sobre el negativo, sobre el positivo, entonces va a ir con más, entonces más 5. ¿Sí? Este color no me gusta, discúlpenme, cambió el color en este momento, ahora sí, creo que este color se ve más. 0 igual a 12, 0 igual a menos 12 por I3, porque va en el sentido contrario la corriente al de la malla, más 5 voltios, que sería porque entró por el polo negativo. Ahora hice estos dos, ahora voy a contar acá. Cuando llegue acá será más 12 por 4, más 4 por I2, ¿sí? ¿Por qué? Porque en este caso la malla la estoy contabilizando acá y la corriente está yendo en el mismo sentido que la malla acá, ¿sí? Más esta fuente de acá que está entrando por ese sitio, entonces más 5, ¿no? Y el otro ya lo contabilicé, es decir, esta ecuación va a ser de la forma 0 igual a 0 igual a menos 12 y 3 más 4 y 2 más 5, ¿no? Sí. De esta manera llegamos al sistema de ecuaciones. De esta manera llegamos al sistema de ecuaciones. Que va a ser, por un lado, 0 igual a el del nodo, que será 0 igual a I1 menos I2 menos I3. ¿Sí? Este es el del nodo. ¿Sí? La otra ecuación a la que llegué es la que está ahí arriba, que sería 0 igual a 16 y 1 más 12 y 3 menos 30. ¿Sí? Y la otra ecuación a la que llegué sería 0 igual a menos 12, más bien pongámosle 4 y 2, 4 menos 12 y 3 más 5. Y ahora tengo que resolver ese sistema de ecuaciones. Digamos que acá ya pues es resolver un sistema de ecuaciones lineales. Para este curso, la persona tiene que saber cómo hacer esto. Esto incluso pues es con conocimiento de secundaria, ¿no? Sustituciones, Gauss-Jordan, en general el método que ustedes deseen. ¿Sí? Yo pues lo voy a resolver utilizando métodos, digamos, lenguaje simbólico, ¿no? Específicamente de Symbolic Python. Pero pues digamos que acá ya las cuentas pues no es difícil, es resolver este sistema, encontrar los valores para I1, I2 e I3. Entonces voy a resolverlo y cuando tenga la respuesta se las voy a traer, ¿vale? Breve comentario acá, rápidamente. Acá me cometí un error, sí. Estaba ahorita que lo estaba revisando. Cometí un breve error. Eh, lo que pasa es que vale, lo que está pasando acá, muchachos, es que acá, no sé si se dan cuenta, acá tengo un 5 5 y cuando pasé esta línea acá puse solo 5, acá tiene que ser más 10, sí, y
Entonces acá no sería eso como lo tengo acá, o sea, no sería más 5 acá, sino más 10. Y ahora sí, el resultado me debería de dar correcto. Dame un segundo. Listo. Ahora sí, muchachos. ¿Cómo me dio el resultado? Ahora sí, ya, disculpen. Después de resolver este sistema de ecuaciones, yo llegué a que I1 tendría que ser igual a 1,18 amperios. Sí, I2 tiene que ser igual a mm, 0,26 amperios. Sí, y que I3 tiene que ser igual a 0,92 amperios. Ojo, muchachos, si yo lo resolví acá de forma numérica, eso no significa que usted lo pueda hacer para su taller así. Yo quiero ver usted cómo resuelve el sistema de ecuaciones, ¿vale? Pero con esto ya cerraríamos este punto. ¿Listo? Si se dan cuenta, realmente resolver este tipo de cosas es sencillo. Es simplemente ver los nodos, las mallas. Yo puedo sacar los nodos y las mallas de muchas formas. Yo, por ejemplo, puedo pensar en hacer una malla acá grande de todo esto, tomar el nodo que está por acá. Al final, digamos que lo importante es que usted llegue a tantas ecuaciones como incógnitas para poder resolver apropiadamente su problema. Sí, digamos que no es tan grave, no es tan difícil, pero hay que hacerlo y aprender a hacerlo con calma. ¿Vale, muchachos? Y obviamente resolver las ecuaciones pues con el método que usted se sienta más de cómodo, ya sea Gauss-Jordan, ya sea sustitución, igualación, bueno, todos los métodos que conocemos para resolver sistemas de ecuaciones, ¿vale?